Bueno, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la continuación del desarrollo de la materia de lógica jurídica. Como tal, pues hemos venido desarrollando de, una serie de actividades que están contempladas en el plan de evaluación y pues posteriormente ustedes ya pudieron visualizar en la plataforma que existe una sesión inicial, posteriormente van a ver otra sesión en el módulo 2 y vamos a continuar en el desarrollo y agotamiento del contenido de esta materia de lo que es la lógica jurídica. En esta materia, pues vamos a hablar un poco hoy de eh, lo que es el razonamiento jurídico. En este caso, eh, vamos a hablar entonces de esto tan importante que son los métodos de interpretación. La interpretación o hermenéutica jurídica, aquí siempre vamos a ver que en cualquier caso, en cuando vayamos a estudiar un caso jurídico, lo primero que vamos a encontrar o que debemos encontrar es qué norma o cuáles normas van a regular ese caso. Una vez que ya encontramos ello, pues el jurista debe abocarse a su debida interpretación para así descubrir lo que es el verdadero pensamiento del legislador o aclarar el sentido que es más conveniente de determinada disposición cuando ésta puede ser que fuera dudosa u oscura. Entonces, para lograr debidamente el objetivo de esa interpretación, pues se han desarrollado entre muchas interpretaciones, pues cuatro especies de ellas, cuatro especies de interpretaciones, las cuales pues no tienen que ser excluyentes, sino más bien son convergentes, es decir, que van a ir en una misma dirección y en busca de un mismo objetivo o resultado en común. En primera instancia vamos a conseguir esa interpretación semántica, que es como tal la interpretación gramatical y literal. Pues para cuando vamos a interpretar un texto y en este caso hay que atenerse al contenido estricto de lo que son las palabras, a la letra exacta de la ley o a su sentido filológico como tal. En esta interpretación se va a distinguir cuando un texto usa términos técnicos y precisos que son pues queridos expresamente o exigidos por el legislador. Esto por un lado. Ahora, si vamos a ir a la interpretación histórica o dialéctica, aquí siempre tenemos que tener claro que los juristas o los jueces no pueden ser esclavos de las palabras de la ley, sino que a veces tienen que ajustarse y ajustarse al fin de la ley. Tienen que ser servidores al fin de la ley, buscar su real espíritu. Cuando un texto es oscuro o no está claro, han de recurrirse siempre a lo que es la intención o espíritu de la ley. Esto es lo que busca esta interpretación. Esta debe ir a las ponencias previas, a lo que son los diarios, los debates, a las exposiciones de motivos, por ejemplo. Y pues es allí donde San Agustín nos decía que hay que distinguir los tiempos para poder concordarlo con el derecho, puesto que las leyes se crean y se aplican dentro de lo que es una dinámica temporal. Luego nos vamos a conseguir con la interpretación sistemática, también conocida como orgánica. En el ordenamiento jurídico, por lo general, pues siempre va a gozar de una condición de ser un sistema orgánico. Este sistema orgánico debe ser unitario, coherente y está invadido por la razón de derecho fundamental. Si es que pues se busca ser científico, entonces con este sistema tendrá otra variedad de subsistemas institucionales. Por ejemplo, un conjunto de reglas, leyes que van a ser referidas específicamente a determinadas instituciones. Esto, pues, evidentemente en el mundo de derecho, por ejemplo, la institución matrimonial, la compraventa, la hipoteca.
así como para colocar algunos ejemplos. Y allí pues vamos a descubrir una identidad de criterios que nos van a servir frente a casos análicos. Y si existen tendencias uniformes, pues van a estructurar un sistema y es allí donde nos lleva esta interpretación. También conseguimos la interpretación lógica o dialógica. Esta como tal parte de la presunción de que el legislador obra en forma racional o razonable, es decir, con una lógica que debe ser consecuente. Si, si no tiene una racionalidad formal, eh, pues mucho menos va a tener una razonabilidad. Entonces, si no es así, pues habría que verificar, porque en esta interpretación debe ser una lógica que debe ser consecuente, ¿sí? Repito, si no tiene racionalidad formal, al menos debe tener una razonabilidad humano real. Esto se va a tener entonces a lo que son los cánones de la argumentación lógica. Y como ya hemos visto, la lógica humana siempre es dialógica como una máxima de la jurídica. Ahora vamos a ver los argumentos específicos de la interpretación lógico-jurídica. El fundamento propio de toda argumentación lógica jurídica va a residir en lo que es el sentido o lo que es la razón suficiente y legal que debe existir. Pero este sentido o estos sentidos en cada caso puede ofrecer diversos rangos, por ejemplo, la igualdad, o cuando estamos en un plano de igualdad, donde pudiera existir una identidad y equivalencia, pues vamos a observar allí esta situación de que debe existir ese plano de identidad y equivalencia. Y si estamos en un plano de semejanza o analogía, eh, e igualmente pudiera existir alguna desemejanza que sería una desigualdad o diversidad. Y también pudiéramos conseguir un plano de la contradicción. Por tanto, pues no es de extrañar que exista una gran variedad en lo que es la argumentación. Entonces, en primer lugar, vamos a ver ese argumento de analogía. Analogía en el derecho tenemos que tener claro esto es un concepto, esto es, si se quiere, una institución en cuanto al aspecto de fundamentos que se dan en el derecho. Por ejemplo, entonces esta analogía se puede definir como aquella aplicación de una norma o un principio jurídico a un hecho que no está expresamente regulado por la ley. Si el hecho mismo tiene semejanzas esenciales con otro hecho que sí está regulado por la ley. Entonces aquí se va a hablar de analogía cuando una disposición, por analogía en derecho, cuando una disposición jurídica que esté establecida para determinada situación pudiera aplicarse a otras y así fueran un tanto distintas, conviniendo todas en esas relaciones esenciales que existen entre ambas. Debemos tener claro y distinguir lo que es la analogía de la interpretación extensiva, ya que esa interpretación extensiva de la ley siempre se hace notar como el pensamiento o la idea de la ley que va a desbordar como tal su expresión corta, su estrecha expresión, mientras que en la analogía pues va a desarrollar la idea misma de la ley. Esta va en una especie de progreso del derecho, solo que en la dirección indicada por la ley. Esta analogía en el derecho se va a dividir en analogía legis o legal y analogía juris o jurídica. En el caso de la analogía legal, existe una norma en otra materia del derecho, mientras que la analogía jurídica no existe. Por ello, es lógico
y de que el jurista, a través de un proceso de inducción normativa, deben encontrar los principios jurídicos que regulen el hecho analizado. Pero mientras en la analogía legal se toma en cuenta una sola ley, en la analogía jurídica, por el contrario, se toma en cuenta más de una, más de una ley o de una proposición jurídica a la vez. Y como ya les he comentado anteriormente, en el caso de la analogía jurídica, vamos o tenemos que tener claro que a los jueces no les es lícito dejar de juzgar bajo algún pretexto o el pretexto de que hay un silencio, de que hay alguna laguna legal, de que hay algún vacío o oscuridad. Entonces, esas insuficiencias de la ley no son justificativos para los operadores de justicia. Y cuando estos supuestos se dan, pues están los jueces obligados a aplicar en cualquier caso que estén concretos a que estén sometidos, pues deben aplicarse los principios de las leyes análogas. Entonces, esto para que vayamos observando eh, de que en el caso de este tema de la analogía, entonces vamos a tener que observar que esto lo conseguimos, estas opciones las conseguimos en la ley. Entonces, por allí nosotros tenemos que ir observando esa situación. Eh, por aquí nosotros tenemos que tomar en cuenta algunos ejemplos que podemos ver en las leyes, ¿sí? Eh, por ejemplo, tenemos leyes que tácitamente que siempre nos hacen mención las leyes a cuando estamos en presencia o en aplicación de la analogía. Entonces, voy a colocarles un ejemplo. En el caso que vemos de leyes, bueno, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por decir, esta ley, pues una ley especial que rige la materia adjetiva, la materia procesal en el ámbito del derecho laboral. ¿Qué ocurre? Ahí tenemos una ley, tenemos todo el procedimiento en teoría que debemos aplicar, pero pudiera ser que existe en alguna fase del procedimiento algo que no está completo, algo que falta, algo que existe que como tal se está dando un vacío. Entonces, en ese caso, pues, hay un artículo específico que nos dice, por ejemplo, nos dice este artículo hace mención de que cualquier insuficiencia se puede aplicar analógicamente a las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, que si se quiere es que regula en gran medida o de todo, prácticamente en toda su totalidad lo que son los procedimientos judiciales en el país en cuanto a lo que es el tema civil mercantil. Entonces, como ese es la norma procedimental macro, pues entonces la ley procesal, en este caso la del trabajo, nos hace mención a esa posibilidad de poder solicitar o ir a normas análogas para completar alguna deficiencia que se pudiera dar. Entonces, Em, existen esas dos argumentos de la analogía. Y em, en cuanto a la ley. Tenemos que tener claro entonces esas dos divisiones, la analogía legis y la analogía juris. Entonces, en esa primera tengamos claro, allí va a existir una norma, en la analogía legis. Ahí va a existir una norma. En la jurídica no existe. Eh, entonces, tenemos que tener claro que el lógico y el jurista en un proceso de inducción normativa deben encontrar un principio jurídico que regula el hecho a realizar.
Entonces, mientras la analogía legal se encuentra, se toma en cuenta una sola ley, en la jurídica se va a tomar en cuenta más de una. Entonces, allí esa diferencia. Eh, bueno, no olvidemos que en esa analogía jurídica, a los jueces jamás le va a ser lícito dejar de juzgar. Eso se lo quiero repetir, porque siempre hay que buscar, y este es un auxilio que tienen los operadores de justicia a los efectos de juzgar en base a las normas análogas que pudieran exigir, que puedan existir. Pero que les quede este tema importante, lo que son estos principios de las leyes análogas que, que van a hacerse aplicarse. Ahora, pasemos al otro, al argumento contrario sensu o con sentido contrario. Este argumento a contrario y a efectos instrumentales se pudiera definir como aquel argumento por el cual el intérprete va a sostener de que ha de inmiscuirse y de que alguna disposición jurídica se va a inmiscuir a determinada, se va a determinada categoría de personas o de algún comportamiento y de que éste sea referido a otra categoría de personas o de comportamientos. Entonces, esto es como una prohibición de interpretar o de poder subsumir ciertas categorías en otras. Este argumento al contrario está estrechamente relacionado con la analogía, pero no guarda con esta ninguna afinidad. Es más bien como el recurso contrario a esa analogía y su fundamento está en que este argumento reside en lo que es la no identidad de la razón. Pues mientras en la analogía priva la identidad de la razón, en esta priva la no identidad de la razón, pero siempre dentro de un mismo campo de semejanza. Pasando ahora a lo que es el argumento de mayor. El argumento de mayor a menor, eh, podemos entonces poner en principio un ejemplo, ese dicho que dice, quien puede lo más, puede lo menos. Este argumento que es designado bajo un tipo de conclusión inmediata. Es, si se quiere, esa llamada conclusión por su alternación. Consiste entonces esta en tener por ordenado o por permitido de una manera implícita de que se haga algo menor o de que esté en un rango inferior de lo que está ordenado o permitido expresamente por la ley. Quien puede lo más, puede lo menos. Luego conseguimos el argumento de menor a mayor. Este argumento consiste en inferir lo que es la invalidez de un juicio particular y va a deducir la invalidez de un juicio universal. Quien no puede lo menos, tampoco puede lo más. Jurídicamente, a quien le está prohibido lo menos, pues igualmente le está prohibido lo que es de más. Y también conseguimos otro argumento que es el argumento con mayor razón. Muchos autores lo hacen ser matriz tanto del argumento de mayor a menor como el de menor a mayor. Estas no serían sino dos direcciones del argumento con mayor razón, pero pues este criterio parte de no ser del todo correcto, pues le quitaría al con mayor razón aquel sentido de ese sentido teleológico que es el de la finalidad y es el de mayor aplicabilidad en la interpretación jurídica. Por ejemplo, si está prohibido en la vía pública andar en bicicleta, entonces por un argumento con mayor razón, pues estará igualmente prohibido la marcha en triciclo. Entonces, en esta argumentación, lo que se pone en referencia y en relevancia
es una valoración psicológica y sobre todo teleológica. Entonces, como ya vimos entre los argumentos de la analogía, diferenciamos allí entre lo que es la analogía legal y la analogía jurídica, y ya fue explicada, pues vamos a pasar inmediatamente a hablar de lo que es la falacia. Falacia, vicio, error o lógica no formal. Este término en sí pudiera ser vago, pero va a designar, y hablando con cierta propiedad, cualquier idea o racionamiento que sean incorrectos. Todo esto es referido a todo error en el racionamiento o en el argumento. Esa ambigüedad en el término falacia ha dado lugar a precisar dos aspectos que revisten el error lógico, y así podemos conseguir, aparte de falacia, términos como sofismo, falanaguismo y paradoja. Entonces, la falacia como tal es ese racionamiento falso o incorrecto, que pareciera ser correcto, eh, aunque pareciera entonces ser correcto y persuasivo, su argumentación como tal, a pesar de que es correcta, que pudiera parecer, como les digo, correcta, va a decir algo efecto o quiere confundir el contado. El error cometido impremeditadamente en el pensamiento se llama paralogismo. Es simplemente un razonamiento incorrecto. Por otra parte, el error cometido premeditadamente con el fin de confundir al adversario y hacer pasar hábilmente un juicio falso como verdadero, se llama como tal el sofisma. Esta pues pretende dar una conclusión falsa y darle esa apariencia de verdadera. Sin embargo, pues con frecuencia se usa falacia, paralogismo y sofismo en un mismo sentido. Por otra parte, la paradoja es un raciocinio que demuestra tanto la veracidad como la falsedad en un juicio. Ahora, estos tienen unas clases. Estas clases de falacias vamos a conseguir unas que son generales, otras especiales, unas formales y otras no formales. En cuanto a las generales, es cuando se hace el uso, cuando se hace el uso y abuso de, en cuanto a lo que es una generalización a partir de una información incompleta o del olvido, o, o si se quiere, esa parte del olvido, eh, del tratar distintas alternativas si se da el caso. Ahora, en las especiales van a atender a los aspectos concretos, y dentro de estas podemos conseguir el provincianismo, el sectarismo, la pista falsa, entre otras. En estos casos se universaliza lo específico. Eh, en relación a esta pista falsa, tenemos que tener claro que este es cuando se alude a una cuestión de interés por ambas partes para que nadie advierta a cómo se está desviando la atención. Ahora, en el caso del falso dilema, es reducir indebidamente las opciones solo a dos incompatibles entre sí, tanto cuando se busca favorecer a una persona como cuando se le perjudica. También tenemos el argumento emotivo, que busca persuadir en base a la emotividad de un sentimiento, por ejemplo, y buscar y tener claro de que a veces términos que se confunden, y una cosa como tal es persuadir y otra convencer. También en cuanto a lo que es la pretensión de principio, que es como tal admitir esta petición de principio, admitir como válido lo que hay que probar primeramente. Y también vamos a conseguir la supresión de la prueba, la cual es
cuando se presentan datos que apoyan la propia tesis, en donde se ocultan los datos que los contradicen. Unos que otros pueden ser formales y no formales. Señalamos como tal ya los más comunes. Ahora pasando a las falacias formales, son estas que se cometen en el lenguaje lógico formal, que son esas distintas infracciones contra los procesos lógicos o contra las reglas de la argumentación. Así como tal, conocemos como falacias formales, pero también se le conocen a estas falacias formales, eh, se le va a conocer, se le pueden conocer como errores también o falacias formales. Y por último conseguimos las falacias no formales, que son las falacias del lenguaje no formal, como lo dice pues su propio nombre, y se van a cometer exactamente por no atenerse a lo que son los términos precisos del mismo lenguaje. O en el caso de faltar esa atinencia lógica entre lo que es la premisa y la conclusión, o cuando existiera ambigüedad, o eh, o por ambigüedad. Entonces, esto, o por inatingencia también. ¿Qué es la inatingencia? La inatingencia es cuando se hace referencia a una conclusión irrelevante. Vamos a pasar ahora a la refutación o crítica de argumentos. En cuanto a su concepto de esta refutación, pues es esa operación lógica que busca invalidar una demostración, estableciendo como tal la falsedad o alguna falta de juramentación de lo que son la parte demostrada. Entonces, hay juicios que se deben reformar y esos se deben refutar, esos se llaman juicios de refutación. En esos juicios de refutación, o en esas tesis de refutación, hay juicios mediante los cuales se refutan algunas tesis. Y pues eso se van a llamar argumentos de refutación. Ahora, pasando a lo que son esos tipos de refutación, existen tres clases o tipos de refutación. En primer lugar, la refutación auténtica a la tesis, la refutación crítica de argumentos y el descubrimiento de la incoherencia en la forma de demostración. En cuanto a la refutación crítica a la tesis, tenemos que tener claro que una tesis se puede refutar de dos modos, en un modo directo y otro en un modo indirecto. En cuanto a la refutación directa, se da con hechos singulares y certificados, según lo dicho respecto a los dichos en lo que es la argumentación. Y en cuanto a la refutación indirecta, se da a través de dos subdivisiones que son la refutación indirecta por el absurdo y la refutación indirecta por la demostración de la antítesis. En cuanto a la refutación por el absurdo, es el descubrimiento de una falsedad y que en consecuencia de una consecuencia inferida de la tesis. Entonces, este es un método que lo pudiéramos llamar eh, un método por reducción a lo que es el absurdo. Y en cuanto a la refutación por la demostración de la antítesis, este se da cuando enfrente a una tesis un juicio a refutar, en el caso que es a refutar una variable A, se plantea un juicio contradictorio con la variable menos A y este se va a demostrar como antítesis. Si la antítesis como tal menos A se demuestra que es verdadera, entonces la tesis A es falsa y allí pues no tendríamos ningún tipo de términos medios. Ahora, otro tipo de refutación, como es la refutación crítica de argumentos, esto se da porque se van a ir contra los argumentos, se critican como tal a los argumentos.
en esos argumentos aducidos que van a demostrar una tesis son criticados. Allí se demuestra la falsedad y la incoherencia de esos argumentos. La falsedad como tal de los argumentos eh, no va a significar siempre la falsedad de una tesis que pudiera ser verdadera. A veces ocurre que una tesis es verdadera, más como tal uno no sabe cómo encontrar los argumentos verdaderos que la van a demostrar. Esto por un lado. Y el último de los tipos, en cuanto a lo que es la refutación, vamos a encontrar el descubrimiento de la incoherencia en la forma de demostración. Este va a consistir en mostrar o descubrir lo que son los errores en la forma de la demostración. Y se va a constatar en estos casos que ha habido errores en el proceso de esa demostración. También va a existir unas reglas para ello, unas reglas para refutar, unas reglas para la refutación. Estas se hacen para lograr una argumentación válida y puede evitar, por consiguiente, errores lógicos, tanto en las demostraciones como en su refutación. Y así conseguimos estas reglas relativas a la tesis, las reglas relativas a los argumentos y las relativas a las formas de demostración. Ahora, las que son relativas a las tesis, evidentemente, estas tesis deben ser lógicas, ciertas, claras y precisas. También, pues, la tesis debe ser idéntica en el sentido de que la misma, a través de todo el proceso, da esa demostración o que también da de una posible refutación. En cuanto a las reglas relativas a los argumentos, estos argumentos que son aducidos para comprobar una determinada tesis o su refutación deben ser, como tal, verdaderos y no contradictorios. Es decir, deben ser consistentes. Los argumentos logran también constituir una base suficiente para corroborar lo que es la tesis. Por eso deben ser completos y pertinentes. Y los argumentos deben ser juicios cuya veracidad ha sido ya demostrada, independientemente de lo que es la tesis o la refutación. Por ello, deben ser coherentes y veraces. Y en cuanto a las reglas relativas a las formas de demostración, la tesis debe ser una conclusión cuya exigencia de validez se infiere lógicamente de los argumentos, según lo que son las reglas generales del razonamiento, conforme a las reglas de demostración directa o indirecta. Y por último, en la presente materia vamos a hablar de lo que es la relación entre la lógica jurídica y la argumentación jurídica. Es conveniente hacer unas consideraciones acerca de esa relación entre ambas, así como el ámbito lógico de los mismos. De una parte, en cuanto a la argumentación jurídica, esta va a ir más allá de la lógica jurídica, pues como hemos visto con anterioridad, los argumentos jurídicos pueden ser estudiados desde una perspectiva que no es la de la lógica formal, deductiva, porque pues podían ser estudiados desde una perspectiva psicológica o sociológica. Eso desde una perspectiva no formal, que sería lógica material o lógica informal. Y desde la tópica, desde la retórica, perdón, desde la dialéctica jurídica. Por otra parte, la lógica jurídica va a ir más allá de la argumentación jurídica, en el sentido de que tiene un objeto de estudio más amplio. Por eso se ha dicho que la lógica jurídica va a estar constituida por la lógica del derecho, que se centra en el análisis de la estructura lógica de las normas y de lo que es el conocimiento jurídico. Y por la lógica de los juristas, que se van a ocupar en los estudios de los diversos racionamientos o argumentaciones efectuadas por los juristas teóricos o prácticos. Por tanto, tanto una parte como la otra no tienen sentido fuera del ámbito general de la lógica, porque naturalmente estos son dos campos que no hacen vida independientemente.
en cuanto a lo que es la construcción del silogismo jurídico, no puede hacerse espalda de un análisis lógico de lo que son las normas jurídicas, ni que tampoco esté fuera del ámbito matricial de la lógica, bien sea teórica o bien sea práctica. Aquí pues reside todo el centro de esa materia. Y pues eso es importante dejar claro la relación que tienen estos dos conceptos. Bueno, por el momento, pues con esto, pues estamos agotando el contenido programático de lo que es la materia y como tal, pues vamos a, a dar por concluida la presente. Tenemos por desarrollar algunas actividades evaluativas, más sin embargo, estoy a sus órdenes en cuanto a lo que es cualquier pregunta o duda por... por las vías de la plataforma, específicamente la mensajería instantánea, por ahí podrá atender. Pues dejamos hasta acá. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.